Aleluya. 1, 2, 3. Sí. Amén. Qué gran privilegio, qué alegría es poder estar aquí con ustedes. Ustedes, la iglesia maravillosa de Culiacán, que siempre están en nuestra mirada, que siempre estamos mirando el trabajo, todo lo que hacen aquí en Culiacán. Muchas gracias al pastor Orlando también por la invitación. Su amistad que tenemos es algo que no lo puedo pagar por nada. Siempre le doy gracias a Dios por los amigos que tengo y vamos adquiriendo también a través de los años, y familia también que está aquí en esta preciosa iglesia. Y somos un compañerismo maravilloso, amén, el cual debemos darle gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos y recibir más y más de nuestro Dios. Reciban un saludo de parte de mi esposa Raquel. No pudo venir esta ocasión, quería venir, pero están los niños también ahí batallando, un viaje muy largo, cansado, no pudieron venir. Reciben un gran saludo de parte de ellos, también de la iglesia de Nogales. Bueno, vamos a gozarnos. Yo estoy contento de poder estar aquí y poder ministrar palabra de Dios, amén. ¿Y cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40. Libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a leer uno de mis textos favoritos, lo cual me ha ayudado en mi vida cristiana a crecer, a entender los planes, propósitos de Dios para mi vida. Amén. Y quiero compartirle esto con usted. Amén. Quiero introducirme con una historia de un deportista llamado Andy Murray. Estaba leyendo acerca de este hombre. Es un tenista profesional. Tal vez a usted le gusta el tenis. Y Andy Murray es un hombre que alcanzó el éxito en su área, área profesional de tenista. Y él dedicó años de preparación para poder alcanzar el éxito, tanto físico, pero también mental. Y él estaba dedicado en convertirse en los mejores jugadores del mundo. Él estaba aferrado en eso. Y él dijo unas palabras interesantes. Él ya había perdido 6 semifinales y 4 finales del Grand Slam, torneos muy importantes. Pero al perder eso, él dijo, eso no se va a quedar así. Venía un torneo muy importante que se llama el US Open, lo cual también destacan muchos deportistas. Y él en ese momento dijo estas palabras: la gente piensa y siente pena por mí por haber jugado en este tiempo, ya que había mucha competencia. Pero yo creo, dice, que me hace un mejor jugador, porque cada año el nivel es mucho más alto. Lo que da miedo no es el fracaso, sino saber que pudiste haber triunfado. Y ese pensamiento de este hombre lo hacía impulsar, lo hacía aferrarse a algo que él quería, un sueño de poder alcanzar el éxito, de poder ganar torneos, de ser de los mejores deportistas. Y es por eso que declaró esas palabras: lo que da miedo no es el fracaso, sino saber que pudiste haber triunfado. Y cada uno de nosotros nos ha tocado vivir en esta generación. Son tiempos difíciles, sí, lo sabemos. No son tiempos agradables, pero eso no significa que debemos sentirnos nosotros apenados, que debamos sentir lástima por el tiempo en el cual estamos viviendo, sino todo lo contrario. Tenemos la oportunidad, usted y yo, y cada uno de nosotros, de ser mejores personas. Amén. En todas las áreas, un tiempo difícil como estamos atravesando, tiempos de pandemia, tiempos de encierro, todo este tiempo difícil debía habernos hecho mejores personas, mejores cristianos, y llegar a niveles que nunca nos imaginamos en la vida. Ahora, el texto que vamos a leer esta noche aquí nos habla de una generación donde el pueblo de Dios estaba enfrentando dificultades. El pueblo de Dios había adversidad y ellos fueron afectados tanto en su vida emocional, pero también en su vida espiritual. Fueron golpeados, pero Dios les hace una promesa de renovación, de volar más alto. Y esa promesa es para cada uno de nosotros esta noche. Dios quiere llevarnos a cada uno de sus hijos a un nivel más alto día a día. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Quiero predicarte un sermón que he titulado Permaneciendo Fuertes. Vamos a leer Isaías 40, del 27 al 31, este texto maravilloso que por años y muchos de nosotros nos alienta. Y es lo que quiero ministrar, aliento a su vida esta noche. Dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, permaneciendo fuertes. Amén. Vamos a orar por este sermón que Dios esté hablando al corazón de cada uno de nosotros. Padre celestial, te damos las gracias por esta noche, esta oportunidad de poder ministrar tu palabra, Señor, a esta maravillosa iglesia, a esta congregación, Dios, de Culiacán. Yo te ruego, Dios, que tú hagas una obra en sus vidas, en sus corazones, y que tu palabra, Dios, haga ese efecto, amén, maravilloso en nosotros. Amén, amén, amén. Quiero hablar primeramente acerca de los tiempos de debilidad. Aquí en nuestro texto vemos al pueblo de Dios que están enfrentando un momento crítico, problemas, había desesperación, la confusión se había apropiado de ellos, era un momento, amén, de crisis, y eso los llevó a perder el enfoque de quién era Dios. Y eso es algo muy común que sucede en la vida del cristiano en los momentos de prueba, en los momentos de crisis. Es algo muy común escuchar, incluyendo cristianos en congregaciones, que cuando enfrentamos alguna dificultad, algo nos hace tambalear, se pierde el enfoque de las cosas que estamos haciendo, realizando, sueños, responsabilidades, se pierde el enfoque. Y aquí el profeta Isaías, versículo 27, le dice al pueblo de Dios: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Ahora, a causa de las circunstancias que estaba atravesando el pueblo, empezaron a llenarse de impotencia. Era un daño que había entrado al corazón del pueblo de Dios, una impotencia, llenarse pensando que Dios los estaba pidiendo que hicieran algo que tal vez era imposible. Muchas veces podemos llegar a ese punto de llegar a pensar: es imposible esto, lo que Dios me está pidiendo hacer. Y esta era la situación que estaban viviendo. Ahora estoy hablando de un problema que muchas veces atrapa la vida de una persona internamente, donde frenan los propósitos, donde frenan el destino que Dios tiene para sus vidas. Muchas veces el problema empieza aquí, en el corazón, internamente. La Biblia dice que ellos hablaron, sus palabras revelaban lo que había entrado a sus corazones. Muchas veces las crisis, muchas veces los fracasos, los problemas, los cambios políticos, los problemas financieros, las relaciones humanas causan que pongamos nuestra mirada más en los problemas y nos hacen hablar imposibilidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos impulsan. La Biblia nos habla de la abundancia del corazón, habla la boca, y muchas veces nuestras palabras hablan imposibilidades, hablan cosas como si no tuviéramos a un Dios de nuestro lado, y empezamos a hablar cosas más negativas que positivas. ¿Qué diremos de lo espiritual? De que hay un enemigo real que nos habla la Biblia tan claramente, que busca hacernos la vida cansada, y de muchas maneras, amén, que se opone que nosotros vivamos en la voluntad de Dios. Ese enemigo real, que muchas veces hay cristianos que no lo toman en serio, tristemente, él usa toda la estrategia del infierno para mantener a hijos de Dios débiles en muchos aspectos. En muchas áreas de la vida, el apóstol Pablo en el libro de Efesios,
es experto en el tema, hablando de jerarquías, hablando aquí de niveles espirituales. Cuando leemos Efesios capítulo 6, no tenemos tiempo ahorita para leer todo el texto, pero Pablo está hablando aquí de demonios reales que atacan, que hacen la vida cansada del ser humano, la vida cansada de la iglesia, de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Debilidad. Estoy hablando de una condición de incredulidad y desconfianza en Dios. Hay personas en iglesias que declaran: es difícil vivir para Dios. Y principalmente muchos nuevos conversos, amén, llegan a la iglesia, empiezan a escuchar cosas que tienen que ir cambiando, cosas que Dios mismo, el Espíritu Santo les empieza a hacer una obra en su vida. Tienes que dejar esto, abandonar, romper con ese tipo de cosas. Y ellos mismos declaran: no vamos a poder con esto. Y es una lucha que enfrentan, pero también cristianos de años, amén, que declaran: no creo que mi situación pueda mejorar, pastor. Lo he intentado, he leído, he estado pidiendo consejos y no creo que mi situación, mi matrimonio pueda cambiar. Lo he intentado de muchas maneras, amén, lo he hecho de muchas maneras y no creo que Dios quiera ayudarme. Son palabras que muchas veces escuchamos de cristianos que declaran imposibilidades. Incluso llegar a pensar que Dios se ha olvidado de ellos y sentirse ignorados por Dios. De repente empiezan a mirar a otros que empiezan a ser bendecidos y se quedan: ¿y por qué ellos sí y a mí no? ¿Por qué ellos sí estás haciendo una obra y no en mi vida? Y se sienten como rechazados por Dios. Aquí nuestro texto nos dice que el pueblo dejó de entender quién era su Dios. Habían quitado su mirada de Dios y se enfocaron a sí mismos diciendo: mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Una pregunta, una interrogación, casi preguntándose: ¿este es mi Dios? ¿Así actúa Dios? Y estas palabras revelan el daño terrible que le puede pasar a un cristiano, a un hijo de Dios en iglesia. Podrán llevar muchos años, pero es un ataque muy sutil que muchas veces entra la incredulidad, la duda en el corazón del hijo de Dios. Llegar a creer que Dios ha dejado de tener un interés y creer que Dios ha dejado de trabajar en nosotros. Es una obra del diablo eso. Con el paso de los años nos encontramos con personas así, donde muchos de ellos podrían haber alcanzado grandes cosas, tremendas cosas en la voluntad de Dios. Amén. Yo he conocido a hombres a través del tiempo, a jóvenes que comenzaron conmigo la carrera cristiana, tenían grandes habilidades, yo aprendí mucho de ellos, amén, tenían gracia, tenían favor para predicar, para ministrar. Dios había depositado sueños en sus vidas y de repente, de pronto, al no saber procesar correctamente este tipo de situaciones, tentaciones, problemas, conflictos en la vida, en vez de volar alto, bajaron la guardia y abandonaron su destino. Yo veo la vida de muchos de ellos y ellos mismos dicen, se sienten como que Dios me sacó del camino, Dios me hizo a un lado, se sienten rechazados por Dios. Un problema donde dejaron entrar incredulidad, imposibilidad a sus corazones. Conocemos a personas así, que deberían estar incluso sentados aquí esta noche, pero ya no están. Esto es algo que sucede en la mente y en el corazón de una persona. Hay un mundo, hay una naturaleza carnal. Amén, hay un ataque diabólico real que golpea violentamente nuestras vidas para robarnos la fe, que está ahí constante, que haciéndonos la vida cansada en robarnos la visión de lo que tenemos por delante, de que creamos por cosas grandes, que creamos en las promesas de Dios. Viene el diablo y lo empieza a arrebatar.
El Señor Jesucristo habla de esto en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, son parte de la vida, problemas. En Juan 10:10 se refiere a un ataque satánico aquí, donde está hablando el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y esto es algo muy real, que muchas veces usamos este texto allá afuera con los pecadores. Hay un diablo, pero ese diablo muchas veces viene, ataca la vida de hijos de Dios, su fe, y los empieza a infectar de incredulidad. Ahora esta es la imagen que estaban viviendo aquí el pueblo de Dios. Ellos habían perdido toda credibilidad, la esperanza por algo mejor. Se sentían estancados, pequeños, no podían avanzar. Amén, incluso su enfoque y su visión se había oscurecido. Esta es la imagen que vemos aquí en la palabra de Dios. Y yo creo que no hay nada más que le cause gozo al diablo, escuche bien, que ver a cristianos debilitados, que dejan de soñar, de tener fe y visión en la vida. El diablo disfruta eso. Disfruta ver a cristianos así. Nuestro pastor ha dicho estas palabras, unas palabras, amén, que impactan realmente hablando de esto. Cristianos cuando dejan de soñar, dice, hay daños en la vida de cristianos que no tienen sueños. Hay daños internos de ir de menos a más. Están vivos pero están muertos por dentro. Y hay un diablo, amén, que se encarga de hurtar, matar y destruir. ¿Cuántos están aquí esta noche? Escuche bien, la falta de visión debilita y le hará perder muchas buenas oportunidades y de cosas grandes que hay en el futuro. Tiempos de debilidad. Quiero hablarle por unos momentos las fuerzas de Dios para una humanidad débil. Porque es aquí donde tenemos que involucrar el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios en nuestras propias vidas. Por eso venimos a la iglesia. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Es que como seres humanos que somos, estamos limitados a muchas cosas. Y esto es lo que muchos cristianos fallan muchas veces entender. Necesitamos mucho la ayuda de Dios. Mucho la ayuda de Dios constantemente. Entre más venimos a la iglesia, entre más leemos la Biblia, entre más oramos, mejor vamos a estar. Necesitamos mucho la ayuda de Dios. Solos no la vamos a hacer. Cristo Jesús lo dijo: sin mí nada podéis hacer. El Señor Jesucristo. Y aquí nuestro texto, el versículo 28 dice que por causa de su debilidad humana, ellos habían perdido el sentido de quién era Dios. Y el profeta Isaías les predica diciendo, así como yo estoy predicando esta noche, animando, trayendo aliento, aquí el profeta Isaías recordándole con palabras de reprensión y ánimo quién es Dios. Recuerden quién es Dios y que Él siempre cuidaría de ellos a pesar de cualquier situación. Qué tremendo es que desde este púlpito, aunque esté su pastor, esté el predicador que esté, siempre esté animando quién es su Dios. Que siempre estén recordándonos quién es nuestro Dios. Y esta promesa es para nosotros también. Cuando la fuerza divina se involucra en la vida de un ser humano es cuando comienza lo sobrenatural. Y eso es lo maravilloso de ser cristianos, donde podemos comprender quién es Dios en realidad y de lo que es capaz de hacer nuestro Dios. Mucho de lo que somos, mucho de lo que tenemos a través de los años, si usted lleva años en las cosas de Dios o lleva poco en las cosas de Dios, desde el momento que se salvó, comenzó algo sobrenatural, la salvación de Dios, el perdón de Dios, amén, los ángeles de Dios cuidando de usted, amén, comienza lo sobrenatural en su vida. Y eso es lo maravilloso de la vida cristiana. Y el Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 27, lo que para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas. En otras palabras, no hay límites cuando Dios se involucra en nuestras vidas. Esto es algo que me alienta día a día en mi vida cristiana. Aunque haya luchas, aunque haya pruebas,
Aunque haya momentos de desánimo, siempre me enfoco y digo, ¿quién es mi Dios? El Dios que me esfuerza, el Dios que me dice, no temas, yo estoy contigo. Quiero hablarte de dos atributos que nos enseña nuestro texto, que nos van a ayudar a permanecer con fe y una visión fuerte. Amén. La primera de ellas es tener un conocimiento claro de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que es importante conocer la palabra de Dios? Amén, tener una Biblia, estudiar la Biblia, meditar en la Biblia. Versículo 28 les recuerda en medio de su desconfianza y desaliento: ¿no has sabido? ¿No has oído? Esto nos habla que su mente y sus oídos se habían apartado de la verdad. Tal vez ellos podían haber estado ahí, pero su atención y su corazón no estaba ahí. Muchas veces eso pasa en congregaciones, muchas veces por rutina, por cumplir, están ahí, pero su corazón y oído no están ahí. Eso pasa por allá, no sé por acá. Amén. Y ellos se habían apartado de la verdad, de esas promesas que los alentaba a seguir mirando hacia adelante, a seguir esforzando, a seguir creyendo, amén, en un Dios de milagros. ¿Cuántas veces vemos esto en cristianos, en iglesias, donde escuchan cientos y miles de sermones? Amén, detrás de un púlpito, amén, el pastor, evangelistas, pastores invitados vienen y predican sermones que nos dirigen, que nos dan alimento, que nos van mejorando en muchos aspectos. Pero aún así es increíble, cristianos, nada los hace cambiar. Nada. Ni el mejor predicador los hace cambiar. La falta de entendimiento causa que cristianos vivan débiles en su vida espiritual e intelectual. Y es aquí cuando se pierde la visión de alcanzar sueños y luchar por cosas grandes en la vida. Amén. Se dejan llevar por emociones y sentimientos que por sus convicciones. El cristiano tiene que creer en la palabra de Dios y sus promesas. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Amén. En Josué 1 versículo 8 Dios le habla a Josué. Me encanta esa escritura, amén. Se nos ha impartido mucho este texto de parte de nuestro pastor, amén, lo cual nos ha forjado que metamos nuestra vida, nuestra mente en esta historia de Josué, amén, que le está diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravillosa promesa. Aquí Josué estaba por enfrentar el reto más grande de su vida. Amén. Seguramente Josué no se sentía capacitado. Amén, pero recibió un secreto poderoso de parte de Dios para poder convertirse en uno de los hombres más inspiradores de la Biblia. Nunca apartarse de este libro que es la Biblia. No te apartes, pon tu mente en la mente de Dios. Si usted empieza a hacer esto, esa debilidad se convertirá en fortaleza. Su mente ya no va a ser la misma, escuche bien, porque estará conectada a la mente de Dios, la palabra de Dios. Las cosas cambian. Un atributo más es su omnipotencia. Nuestro texto una vez más le dice: ¿no sabéis que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Aquí está el profeta Isaías recordando al pueblo, diciendo: esto no se trata de una religión. Esto se trata de una relación, una conexión entre un Dios real, un Dios verdadero. No se trata de una religión más. Es Dios eterno, aquel que no cambia, y su fuerza es inagotable. Esto a mí me habla del poder. Esto a mí me habla de la soberanía de Dios para crear, amén, y hacer que las cosas sucedan. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios tiene el poder para fortalecer nuestras vidas una vez más.
para renovarnos una vez más, para crear esa nueva fuerza que por más que nos podamos sentir desanimados, desalentados, que no podamos mirar las cosas con claridad, Dios tiene el poder para fortalecer nuestras vidas. Daniel en el Antiguo Testamento lo sabía muy bien al decir estas palabras: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Está hablando de que Dios se va a involucrar en la vida del cristiano. Versículo 29 al 30, nuestro texto dice que Dios fortalece a aquel que está cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Aún aquellos que son fuertes se fatigan. Amén. El gran apóstol Pablo fue un hombre, conocemos la historia, es uno de los hombres más inspiradores. Me encanta estudiar la vida del apóstol Pablo. Amén, su conversión, cómo fue transformado su corazón. Pero podemos mirar que enfrentó oposición, fue capturado, fue golpeado, amén, físicamente, espiritualmente. Y en 2 de Corintios 12, versículo 9, él declara unas palabras muy maravillosas. A pesar de ello dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Escuche bien, cuando más nos sintamos sin fuerza, entre más difícil sea la prueba, hay un dicho: más grandes serán nuestras victorias. No nos gusta atravesar por pruebas, no nos gusta, no las buscamos, pero van a venir. La vida así es, vamos a enfrentar dificultades, amén. Día a día enfrentamos dificultades, enfrentamos tentaciones, pero estas son unas palabras que nos traen revelación, que si seguimos adelante agarrándonos de Dios, Dios nos da esa fuerza para que nos dé las victorias día a día. Y esta es una declaración muy poderosa, porque Pablo no está confiando en sí mismo, sino que su fuerza provenía del Dios de poder. Filipenses 3, versículo 12, Pablo decía: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo adelante con esperanza de alcanzarlo. Pablo se fortalecía en Dios, se agarraba de Dios en oración. Seguramente le exponía todas sus debilidades, todas sus dificultades, llorándole a Dios: ayúdame. Exponiendo todo lo que necesitaba. Aún así, a pesar de haber alcanzado el éxito en su ministerio, él está declarando unas palabras muy honestas: sino que prosigo adelante con esperanza de alcanzarlo. Pablo se fortalecía en Dios, y eso le daba fuerza para esforzarse día a día alcanzando ese ministerio poderoso. Alguien dijo: los resultados que consigues estarán en proporción directa al esfuerzo que aplicas. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué cosas son las que están sucediendo en su vida? Tal vez tenga que ver mucho la falta de Dios, una consagración total en tu relación personal con Dios. Yo quiero retarle esta noche a que venga a este altar, cuando abramos este altar, y llenarse del poder de Dios. Porque es en el altar donde somos renovados y le podemos pedir al Señor: Señor, dame esa nueva fuerza, Señor. Amén. Y no se dé por vencido la fuerza de Dios para una humanidad débil. Y quiero hablar en tercer lugar del milagro de las nuevas fuerzas. Esto es lo maravilloso de este texto que nos motiva. Yo tengo cuadros en mi oficina, el lugar donde estudio. Ahí tengo cuadros, me regalan cuadros incluso de ese texto, porque siempre he declarado que es uno de mis textos favoritos, que me animan a seguir adelante. Amén, me encanta este texto, me animan, me alientan. Aquí nuestra escritura termina diciendo estas palabras: pero los que esperan, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. He experimentado esto una y otra vez en mi vida cristiana. Amén. Y seguramente usted también lo ha experimentado. Batallas, dificultades, desánimos. Pero qué tremendo
es poder analizar y mirar atrás que muchas de esas batallas no es porque nosotros estemos muy pesados, que lo hayamos hecho con nuestras propias fuerzas, habilidades. No, hemos mirado la mano de Dios en nuestras vidas una y otra vez. Una y otra vez, por años lo he mirado como cristianos que se agarran de Dios, que sí enfrentan dificultades, pero cuando se agarran de Dios, las cosas comienzan a cambiar para bien. Porque confían en Dios, confían en sus promesas. Y esta es una promesa en la que Dios nos va a ayudar a permanecer fuertes una y otra vez. Esperar en Dios es esperar y es confiar que su poder nos ayuda a levantarnos superando los problemas. ¿Cuántos enfrentan problemas? Amén. Dios nos puede ayudar una y otra vez. Es confiar en que Dios nos va a traer esa protección contra toda estrategia demoníaca que va a venir con toda su fuerza muchas veces a desanimarnos, a querer desenfocarnos, amén, que busca traer confusión muchas veces y estancamiento a nuestras vidas. La Biblia nos enseña que David enfrentó al gigante. Conocemos la historia, no importando cuán grande era el gigante, amén, qué tan fuerte era el gigante. Es más, no le importaba saber nada de eso. ¿Por qué? Porque su fuerza se encontraba en Dios. Qué tremendo es tener esa convicción. No importa, amén, lo que estemos viviendo. Sí, nos va a doler, nos mueve el tapete, pero seguir confiando, caminando hacia adelante, confiando en que el poder, mi hermano, de Dios va a actuar a nuestro favor. Quiero ser honesto esta noche. Cuando estaba trabajando en este sermón, estaba pasando un tiempo de muchas batallas, amén, enfermedades personales, pero también enfermedades de seres queridos muy cercanos. Era una lucha muy fuerte, ataques también infernales, podríamos decir. Fue un momento oscuro que estábamos enfrentando, amén, batallas en la mente, amén. Y yo recuerdo que me puse a orar en ese momento. Quería que Dios me revelara. Dios, trae dirección a mi vida. Estoy buscando tu mente, estoy buscando esa dirección. Fortalece mi vida en estos momentos. Y me puse a orar ahí y veo un cuadro que me regalaron ahí por aniversario, que ya tenía como asistente pastor hace años atrás, enfrente de mi escritorio. Ahí lo tengo enfrente, pero fueron palabras que resaltaron, que dice este cuadro de esta manera: como muestra de gratitud y aprecio para un gran hombre y guerrero de Dios. Cuando yo estaba leyendo esas palabras, realmente no me sentía ni un guerrero de Dios. No me sentía, amén, un gran hombre de Dios. Pero esas palabras, el Espíritu Santo, me trajeron y resaltaron, amén, cómo la iglesia estaba orando, amén, por mí, por mi familia, por otras cosas que estábamos enfrentando. Y simplemente Dios, amén, pude sentir esa fuerza de Dios, su fidelidad en estar recordando quién es mi Dios. ¿Quién es mi Dios en tiempos difíciles? Y en ese momento el Espíritu Santo trató tanto conmigo, donde me decía: Daniel, sigue luchando, no importa el dolor, no importa tu dificultad, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Mi mente solamente decía: ahí estuvo ya. Pero Dios me decía: hay mucho por hacer. Y esto es lo mismo para cada uno de nosotros. Yo no sé por lo que estés enfrentando, por lo que estés pasando. Yo no sé tu batalla, no sé tu lucha, las dificultades, imposibilidades. Yo quiero decirte algo esta noche: hay mucho por hacer en las cosas de Dios todavía. Y Dios quiere usar tu vida, aunque tú no lo creas. Dios quiere llevarnos a grandes alturas, a volar como las águilas. Somos llamados a vivir como las águilas. Jeremías 29:11. Me encanta este texto que nos dice: yo sé los planes que tengo para tu vida, amén, propósito, que son de bien. Y esto incluye para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen en esa promesa? Amén. Los planes de Dios, los planes de Dios funcionan para cada uno de nosotros.
Concluyo con una ilustración. Un campesino se encontró un pollito de águila caído del nido. Lo recogió y decidió criarlo con sus gallinas. Pasaron los meses y el pollito creció, imitando y comportándose en todo como sus nuevas compañeras. Un día vio como un ave majestuosa sobrevolaba la granja y, maravillado, le preguntó a una de las gallinas: ¿quién era ese animal tan espectacular? Y le contesta: es un águila. Pero deja de perder el tiempo en sueños. Nosotras nunca seremos como ella. Y así prosiguió la vida del águila, mirando, amén, que toda su existencia ignoró el potencial que tenía y siguió comportándose como una gallina hasta el último día de su vida. La pregunta es: ¿conoce usted quién es su Dios y todo el potencial que usted tiene como hijo de Dios? Usted ha sido llamado para volar grandes alturas y entrar a otros niveles. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta noche? Padre, te alabamos.